esto de las deudas, ¿no? Recién escuchábamos a un oyente que decía, bueno, yo me endeudé con la tarjeta en parte para comprar alimentos, ahora veo un mensaje, no tomé deuda sacando préstamo con esta situación asfixiante que se está viviendo, pero sí pude tomar un segundo empleo que me ayude a llegar a fin de mes. Es increíble que sea una preocupación el poder pagar los servicios y cómo aumentaron en este último tiempo, y la que queda es trabajar el doble no para estar mejor, sino para llegar a fin de mes. De este tema estamos en comunicación con Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Hola Osvaldo, buenos días. Nuria González Rouco lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Gracias por llamarnos. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación que están viendo ustedes, que lo están midiendo? Digo, porque lo cierto es que cada vez más argentinos, sobre todo para lo que es alimentos, ¿no? Recién este mensaje que leía, hasta para poder pagar los servicios más básicos, luz, gas, agua, se están endeudando. ¿Cómo es la situación que ven ustedes? Bueno, frente a la mentira constante y perversión con que el gobierno está tratando a la población argentina, debemos contrastarla con la verdad y la realidad. Y la realidad son dos temas muy fundamentales en cuanto a los endeudamientos. Después podemos hablar, si hablamos de la inflación, de que es otra mentira la que el gobierno está intentando. Pero en cuanto al tema de endeudamiento, hay dos situaciones muy claras que son responsabilidad directa hasta del presidente de la República y de cada uno de sus funcionarios. Es el ingreso, es el principal problema que tiene la población, digamos Sí. en un 80% de la población, y los intereses, cosa que puede ser regulada por el Estado, por así haberlo ordenado, no solo la Constitución, sino las normas de fondo. Es decir, la responsabilidad de que lo que le pase a cada uno de los funcionarios, inclusive los suicidios o las situaciones personales, psicológicas y psiquiátricas que tenga la población, es responsabilidad directa del señor Milei y que cada uno de sus funcionarios, porque la situación del ingreso está generada por la problemática de este presunto, porque para mí es un desastre económico, que solo beneficia a un grupete muy minúsculo de corporaciones, y al tema de los intereses que los tiene que regular el Estado, los tiene que regular el gobierno a través de las normas que tiene a su mano, y que sin embargo permite que existan hechos delictuales como los que realiza la FinTech, concretamente alguna de ellas como Ualá o como Mercado Libre, Sí. o como la que realizan varios bancos, entre los que puede encabezarse el Banco Macro, el banco, los nombro porque son paradigmáticos, el monto de interés que le están cobrando a los consumidores por deudas, que exceden los 400% y pueden llegar a casi 1000%. Esto es gravísimo, y esto lo puede regular el Estado porque tiene obligación constitucional y no puede apañar delitos, porque cada una de las frases del presidente y de sus funcionarios que apaña esto, está apañando lo que en el Código Penal se llama usura. Y si esto no lo regulan, están ocasionando más perjuicio. Así que esto es clarito. Y Osvaldo. por otro lado, tenemos tres índices, discúlpeme, Sí, tenemos termino. casi 15 millones de consumidores con deuda, de los cuales podemos tener tres grupos muy, muy pronunciados. El primero es por la compra de alimentos. Sí. El segundo es por el pago de servicios, que ya no pueden pagar o se los cortan, o directamente son los intereses que le ponen las empresas de energía. Y tercer grupo, que es el que domina a los 15 millones, es el tema de las refinanciaciones con intereses sobre intereses. Mil disculpas por haberme hablado de más, tal vez. No, está muy clarito, digo, porque esto claramente se contrapone a lo dicho por el presidente cuando habla, bueno, es una cuestión entre privados, vos te endeudás porque decidiste endeudarte porque no hiciste bien los números de tu presupuesto, básicamente. No, aparte, si vamos a las normas de fondo y nos ponemos muy puristas, por la falta de deber de funcionario público en el término protección económica del consumidor del artículo 42, falta lo de deber de funcionario público del propio presidente, del presidente del Banco Central y el ministro de Economía, sin perjuicio de lo que puede realizar, por ejemplo, el ministro de Salud, o lo que puede realizar porque están permitiendo niveles de interés que son usurarios. Y esto está prohibido por el Código Penal,
y hay varias jurisprudencias inclusive de la Corte al respecto, así que no habría que despejar que en el futuro existan denuncias penales directas por responsabilidad por no intervenir en cada una de estas situaciones. Vuelvo a recalcar, el tema del ingreso es por la situación actual. El 70% de la población no tiene un ingreso superior a 1.200.000 pesos. De allí para abajo a 400.000 es casi la mayoría y 800.000 es el monto. Y mientras para poder alimentarse se necesita casi 1.600.000 pesos. Si vamos entonces a lo que es los costos por energía eléctrica o alquileres, tenemos los suicidios que se han denunciado últimamente y que son mucho más de los que han salido últimamente, porque así lo han dicho algunos médicos en cuanto a estadísticas. Y por otro lado, el tema de los intereses, y perdón que lo vuelvo a recalcar porque parece que no se entiende esto, los intereses los debe regular el Estado, no es un tema entre privados. Cuando los privados comienzan a cobrar intereses que están desbocados, debe ser regulado. Y acá también hay responsabilidad de algunos jueces que no toman conciencia que los consumidores tienen una norma, que es la norma de derecho del consumidor, la 2440, que establece claramente cuáles son las pautas de interés a aplicar. No debemos tampoco descartar funcionarios, porque hay funcionarios que están obligados a intervenir y no lo hacen porque deberían hacerlo, porque son su métier a través de lo que se llama autoridades de aplicación, que está en la ley 2440, que son del gobierno nacional. Por ejemplo, ¿qué funcionario? Y por ejemplo, Defensa del Consumidor, Secretaría de Comercio Interno, el Ministerio de Economía, deben intervenir, no tienen otra alternativa porque está ordenado en la ley. A ver si nos entendemos, las normas son de orden público y la Constitución estableció normas de orden público. No cumplirlas es pasible de sanciones penales. Por eso hoy aparecieron ya el día de ayer, si no me equivoco, algunas denuncias penales y pueden continuar. Y permítaseme aclarar algo sobre la inflación, otra mentira grave del Estado, porque la inflación, calculada en la forma que la calcula el INDEC, que ya dice que está mal calculado, no está calculado conforme los ingresos de los consumidores hoy. Y si tenemos en cuenta los ingresos de ese 75% de la población, estamos llegando a una problemática en cual el consumidor tiene un 5% de inflación. Te imagínese que hay de alimentos y artículos de limpieza aproximadamente entre un 2,5 y 2,8 de incrementos al bolsillo del consumidor. Si usted le agrega los fastuosos incrementos en todo el país, no solo en el Gran Buenos Aires y AMBA, con referencia a las facturas de luz y de gas, nos encontramos con incrementos que son superiores al 10% del ingreso del consumidor, que es lo que debe afectar la luz y el gas en ingreso del consumidor. Entonces estamos en casi 5%. Sí, también hay que sumarle los aumentos en transporte, ¿no? Que de hecho también ha aumentado y para el bolsillo de muchas personas que no tienen el lujo de poder tener un auto, también es un número importante a fin de mes en el presupuesto que tampoco pueden afrontar en muchos casos. Y debemos hacer una denuncia y una alerta, porque en próximos meses vamos a ver algunas empresas de medicina prepaga que van a quebrar. ¿Por qué? Porque a pesar de los incrementos que tienen, que son fastuosos, como no hay una estructura de costos acorde a la actividad que deben desarrollar, y esta, digamos, teoría que termina siendo usuraria, los incrementos van a parar a otros lugares que no tienen nada que ver con lo que podemos llamar la medicina, aparte de los incrementos que hay en los medicamentos, que son el doble y el triple del índice inflacionario. Por ejemplo, los medicamentos para la presión o para la circulación o para aquellos que son muy importantes, los problemas coronarios, o los medicamentos que estaban en los planes del Estado que los retiró, tienen incrementos que son superiores en un 100% a la inflación. Esto, por supuesto, impacta en cualquier orden y en cualquier situación. Aparte, la problemática que hay con los sanatorios que no atienden o están en estado de cesación, hace que muchas medicinas prepagas en este momento estén en rojo y muy probablemente, por culpa de las mismas empresas que se han transformado en entidades financieras, pueda haber en los próximos meses empresas que presenten quiebra. Hay algunas que son de profesionales en la provincia de Buenos Aires o en el interior
que ya están mostrando quebrantos, pero por una mala administración. Aquí hay una mala administración por su abuso en lo que podríamos llamar la falta de atención a los consumidores. Claro. Osvaldo, ¿y qué podemos hacer nosotros como usuarios, como consumidores frente a estas situaciones? Digo, sobre todo frente a estos intereses imposibles de pagar, a estas refinanciaciones, también lo que tiene que ver con el pago de servicios. Vos lo marcabas muy bien, esto de los intereses en los bancos, en las billeteras virtuales, que es mucho peor todavía, ¿no? Sí, no nos olvidemos que hay casi 50% de monotributistas de la población que está volcado a Rappi. Todos ellos están en la mayoría, están con deudas con la misma empresa Rappi y para pagar sus bicicletas o sus motos, y esto significa también una problemática endeudamiento. Nosotros lo que estamos aconsejando en esos dos rubros tan específicos, más allá de que no podemos manejar los 1.000 pesos o 3.000 pesos en alguna zona del país que vale el transporte o la medicina prepago, demás, tenemos que ser un poco más concretos en algunos puntos. Por ejemplo, en los servicios públicos le recomendamos que cuando llegue la factura inmediatamente se fijen cuál es el consumo e inmediatamente hagan la denuncia, porque muchas facturas. Miren, nosotros hemos visto... Perdón, ¿la denuncia dónde? La denuncia ante la misma comercial y posteriormente al órgano de control, ya sea al órgano de control de Gran Buenos Aires, que en la luz es el ENRE, y en el gas, en todo el país el ENARGAS. Hacer la denuncia urgente, porque lo que hemos visto es una sobrefacturación sobre los incrementos que tienen que aplicar, y más aún por una desregulación que el mismo Estado estableció. Hacer la denuncia por aplicación de cláusulas abusivas y aplicación más allá. Y tienen que ver si han consumido esa cantidad, porque si son estimativos o los montos no concuerdan, el consumo que está en el medidor con el de la factura, ahí ya hay un problema y hay que hacer la denuncia. Pero háganla, porque estamos frente a una estafa generalizada, estamos pagando sumas estrafalarias. Nosotros estamos viendo que de 30, 40 mil pesos por familia, una familia tipo de 4 personas, se están llevando a 100, 200 mil pesos. Eso es, ya hay una duda gigantesca que la misma ley, en el artículo 30 y siguiente de la Ley de Defensa del Consumidor, establece que habiendo una sobrefacturación de más del 25% se debe devolver el dinero. Por lo tanto, es obligatorio hacer la denuncia, y hacer la denuncia en el ente de control en base a la Ley de Defensa del Consumidor, porque hay una irregularidad en el cobro de esa factura. En cuanto a las deudores, no sé si hay alguna otra pregunta de servicios públicos, pero con cuanto a los deudores, tenemos que, lamentablemente, la desesperación de poner un litro de leche, un pan arriba de la mesa, a veces no se puede emular, pero tenemos que tener muy en cuenta de no firmar absolutamente nada. ¿Y por qué no hay que firmar nada? Porque nosotros no podemos obligarnos a que nos cobren intereses sobre intereses, y cada vez que nos piden refinanciar, nos están cobrando el doble, triple, el cuádruple y hasta 1000% en algunos casos. Y por otro lado, cuando empiezan a llamar por teléfono, hay que bloquear esas aplicaciones, y cuando llaman reiteradamente a vecinos, porque este es otro de los problemas que tenemos y que no se habla, que es lo que se llama datos personales. Las empresas tienen los datos personales hasta de los vecinos, cosa que no se lo dan el consumidor, pero lo obtienen porque hay una rifa de datos personales que en la Argentina no está muy bien regulado por una ley muy antigua que tenemos de datos personales, de protección de datos personales. Entonces, esta situación obliga a que no se firme absolutamente nada, no se llegue a esta situación. Recomendamos asimismo que tengan cuidado con los préstamos barriales, porque estamos hablando de gente de muy baja calidad moral, en la cual cuando le prestan el dinero al consumidor, estás prestando, a veces son narcos o tranzas, como le dicen normalmente, y estos son los que después no cobran intereses, cobran pedazos del cuerpo. Pues esto es lo que está pasando, porque ya como no pueden sacar más en el banco, no pueden sacar más en la billetera, van a lo que se llama los tranzas o los prestamistas de barrio, que son narcos, y generalmente no solo le cobran intereses muy caros, por ejemplo el doble del préstamo diario, así es el préstamo, sino que además lo cobran con parte del cuerpo de la persona que pidió el préstamo. Hasta este nivel estamos llegando. Por eso el responsable directo de lo que está ocurriendo, inclusive de los narcos que están en los barrios, inclusive de los narcos que están financiando los comedores,
inclusive de cada una de las personas que fallece, es responsable el presidente de la República y cada uno de sus funcionarios. Y esto tiene que quedar muy claro, porque el presidente es responsable de la baja del ingreso de los consumidores y el presidente es responsable de no intervenir en los intereses usurarios que sus amigos, la fintech y los bancos están cobrando. El Superville en este momento está cobrando 500% a los jubilados y les está embargando el sueldo de los jubilados. ¿Perdón? Es imposible de enfrentar esa deuda, digo, además después terminás pagando más de intereses que lo que era la deuda al principio. Como no tuvo mejor idea Bausili, sacó una circular del Banco Central donde autoriza a los bancos a embargarle los créditos sobre las jubilaciones. Entonces, una persona que cobra 399.000, 400.000 pesos, se ve que cuando quiere ir a sacar el dinero para ir a comprar comida, no la tiene porque le sacaron todo el dinero que es inconstitucional, no se lo puede hacer el banco. Por eso digo que tengan cuidado todos estos señores, porque en algún momento se corta el hilo y van a terminar algunos presos. Los presidentes de los bancos, los gerentes, cada uno de los empleados, y asimismo el presidente tiene que empezar a entender que estos son actos delictuales. Usted no puede torturar a la población. Así como Videla terminó sentado en el banquillo por haber hecho desaparecer gente, cuando usted es responsable de que una persona se suicide porque le quitó el sueldo o porque se suicidó en un pozo de una ruta que usted se queda el dinero en el bolsillo, lamentablemente termina siendo usted responsable penalmente y termina preso. Osvaldo, ¿cómo estás? Diego te saluda. Buenos días. Te traslado la pregunta de un oyente que acá nos pregunta, dice, pregunto sin saber, ¿ADAC no puede hacer nada? Porque tal vez plantea la posibilidad de que por oficio podría interceder en esta cuestión. ADUC, conjuntamente con varias asociaciones, hemos hecho varios reclamos al respecto, que no han sido contestados, por supuesto. Estamos estudiando un tema para ver si hay posibilidades de iniciar una acción colectiva. A ver, muchachos, cuando el cajón de manzana se pudre todo el cajón. Nosotros tenemos un Estado compuesto de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Lamentablemente parece ser que los jueces no han comprendido, entonces estamos estudiando para ver en la jurisdicción donde podemos iniciar alguna acción, nada más que por los intereses, porque los casos son individuales y no hay forma de que una acción colectiva, que englobe a todos los consumidores, pueda hacerse por cada uno de los casos. Es decir, acá estamos hablando de los intereses. Más allá de eso, algunas jurisdicciones morigeran los intereses, pero eso va a solucionar un 30% de los problemas que tienen los deudores, o un 40%, pero no el total, porque la mayoría va a refinanciar. Y el problema de la refinanciación es que cobran intereses sobre intereses. Claro. Entonces acá es donde tenemos... Acá, a ver, el tema principal, ¿saben cuál es? Es que bancos y fintech se bajen del caballo, es decir, les den por pagas todas las deudas, porque ya se las cobraron a la gente, se las cobraron 2 y 3 veces. Entonces esta situación no queda otra alternativa. ¿Y quién es el que tiene que dar la orden? El que tiene que dar la orden es el Estado. Lo puede hacer el Banco Central y no tiene que hacer con esa forma de timba como lo vienen haciendo hasta ahora. Lamentablemente este gobierno no tiene esa conciencia de respetar al otro, porque no le importa si los argentinos se suicidan o se mueren, porque el presidente no le interesa que se muera un argentino porque no puede comer, no le interesa, ni porque no puede comprar medicamentos o no puede vivir con las personas, agarrar un ataque psiquiátrico. No le interesa al presidente, como no le interesa a ninguno de los funcionarios. Entonces esta perversión que tiene este gobierno hace que se traslade al resto del cajón de la manzana y nosotros encontremos jueces que nos digan que las empresas tienen que ganar plata y esto es así. Entonces tenemos que pensar muy detenidamente, porque la solución la necesitamos inmediata, no la solución dentro de 10 años, porque el consumidor necesita hoy que le solucionen el problema. La pregunta del oyente es muy atinada, estamos viendo la posibilidad, pero se imaginan que una entidad sin fines de lucro y voluntaria tiene que solucionar un problema del cual el principal responsable es el presidente de la República. Vuelvo a recalcarlo, y esto lo tenemos que entender. Nadie es culpable de la República Argentina de la situación en la que nos encontramos. Tenemos que entenderlo. Esto es responsabilidad del presidente de la República. Osvaldo, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a volver a hablar en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos y a todas.